Domingo 25 del tiempo ordinario. Esta semana avanzamos hacia allá. Quedan menos de 10 semanas para comenzar otro nuevo año litúrgico. Pero hoy nos presenta el libro La Sabiduría, una de las prefiguraciones más bonitas que hay, más bonitas y más profundas que hay del misterio pascual, del viernes y del jueves santo que pasó Cristo. Por eso nos encontramos y la disfrutamos para dar paso al Evangelio. El Evangelio que habla de cómo tiene que ser el seguimiento de los cristianos. Ese Evangelio donde Jesús nos recuerda el libro de la Sabiduría. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Es la novedad respecto al libro de la Sabiduría. Pero además después la discusión en el camino a Cafarnaún nos coloca en dos posiciones totalmente diferentes. Quien quiera ser el primero que sirva y un niño en medio del mundo. Nos lleva a dos momentos totalmente contrarios. El servicio hasta los más débiles. Nos recuerda en cierta manera también que cuando tengamos niños en nuestras misas que hagan ruido, acordémonos de este Evangelio, que nos vendrá bien. En la segunda lectura seguimos con el apóstol Santiago. Sembradores de paz. Tenemos que ser sembradores de paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en la iglesia. Paz. Paz para poder vivir con el reino de Dios, en el reino de Dios ya aquí. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar a la vida eterna. Iniciamos la Eucaristía recordando algo que muchos cristianos tenemos que grabar, que es que la plenitud de la ley está en el amor a Dios y al prójimo. Pero eso proviene de la observancia de los mandamientos, pero no de cualquier manera. Positivamente. Los mandamientos de la ley de Dios los tenemos que ver y los tenemos que vivir siempre en positivo. Porque lo que realmente le hace daño a Dios es que nos apartemos de su amor. Nos alejamos cuando olvidamos que la plenitud de la ley, volvemos al principio de la oración, se encuentra en el amor a Dios y al prójimo. Para ello debemos descentrarnos y recordar igual cómo estaba ese mandamiento del Antiguo Testamento. Shema Israel, escucha Israel la palabra de Dios. Y ahí sabemos dónde está la plenitud de la ley, en la escucha de Israel a la palabra de Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Acepta, Señor, propicio las ofrendas de tu pueblo, para que alcancen en el sacramento eucarístico los bienes que ha creído por la fe. En esta oración lo que se nos ofrece es una petición de algo que ocurre, pero que no podemos nunca dejar de hacernos conscientes. Dios acoge las ofrendas y son acogidas siempre de manera propicia. Le pedimos al Señor que nuestra fe alcance por la recepción de la Eucaristía todos los bienes de los que hemos creído en Él. Que la fe se convierta en realidad y que este domingo, que es un día normal y corriente, dé paso a ese domingo eterno que celebraremos en su presencia. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Este es el prefacio primero del tiempo ordinario, que tiene como título El misterio pascual ha hecho de nosotros pueblo de Dios. Título que es para mí súper interesante. De la Pascua nacemos como pueblo de Dios. De la Pascua vivimos como pueblo de Dios. En el cenáculo, en Galilea, siempre reunidos y con Cristo en el medio. Comienza este prefacio, que
que es la puerta de la plegaria eucarística, recordándonos qué es lo que celebramos aquí, el misterio pascual. Por medio de ese misterio se realiza la maravillosa obra de Dios, la redención. Esa redención que nace del amor desinteresado de Dios hacia cada uno de nosotros, que nos hace salir del pecado y de la muerte para convertirnos en estirpe elegida. Esa redención que recuerda que somos sacerdote real por nuestro bautismo, que somos hechos sacerdotes, para de una manera especial realizar la oración de intercesión, que tan vilipendiada es últimamente. Cuando habla de nación consagrada, nos llama a consagrarnos todos a un solo pueblo, el pueblo de los hijos de Dios, que es propiedad de Dios mismo. Todo esto para que, trasladados de las tinieblas en las que podemos estar viviendo, podamos disfrutar y vivir en la luz admirable, que es el mismo Cristo, y viviendo esa luz, proclamar las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentás con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Una vez que hemos recibido la comunión, pedimos al Señor que su presencia, que su auxilio esté siempre con nosotros. Los que hemos sido alimentados con los sacramentos, recibamos por medio de ellos, a lo largo de nuestra vida, los frutos de la redención. Amor entregado gratuitamente por Cristo en favor de todos y cada uno de nosotros, sin olvidar que la redención no es obligación, es aceptar esa presencia de Dios en nuestras vidas.